Padre, gracias le damos, Señor. Nos permitió, Señor, iniciar un nuevo día, papito lindo. Y le doy las gracias, Padre, por darnos la bendición y el privilegio, bendito Dios, de poder respirar. Y Señor, la iglesia puede estar cerrada, el local, bendito Señor. Podemos estar, Señor, mi Dios, desde lejos, pero usted nos ha permitido que ahora nuestros corazones puedan estar más unidos. Y mientras tengamos la bendición, papito, de poder hablar, Señor, vamos a poder compartir su palabra. Señor, oro por cada uno de los hogares, cada una de las familias, papito lindo. Y le ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea su Espíritu auxiliándonos esta mañana. Y que podamos, papito celestial, a través de su palabra, ser edificados. Que no sea lo que yo quiero hablar, Señor, sino lo que su Espíritu tiene preparado para compartirnos esta mañana, bendito Dios. De igual forma, Señor, oro por todos los pastores que a esta hora también, Señor, están compartiendo la palabra a sus congregaciones. Oro, bendito Señor, esta mañana, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bendiga a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que bendiga a nuestra nación, que bendiga a los habitantes, papito, de nuestro país. Y pidiéndole nuevamente, bendito Señor, que nos perdone por todos y cada uno de nuestros pecados. Y que nos ayude, papito celestial, a que podamos ser, bendito Dios, la iglesia que viva, que respire, que ande en su voluntad, bendito Dios. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta mañana que usted nos regala. Muchas gracias, Padre. Seguimos clamando, bendito Señor, porque su gracia y su misericordia no se aparte de nuestras familias y de las familias de cada uno de mis hermanos, Señor. Todos aquellos que nos han pedido oración, ahora oramos por ellos. Aquellos que están, Señor, también fuera de nuestra patria, bendito Señor, para que sea usted auxiliándonos y obrando su gracia y su misericordia en sus vidas. Y le ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea usted hablándonos esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Que sea el Señor quien pueda hablarnos y que sea el Señor quien pueda obrar en gran manera esta mañana en nuestras vidas. Qué bueno, mis hermanos, una vez más, porque nos podemos conectar a través de este medio. Y siempre lo digo, hemos llegado hasta lugares que no tenía idea, mis hermanos. Nos escriben hermanos de otros países y lejos de todo eso, la iglesia, el local puede estar cerrada. De hecho, mis hermanos acaban de pasar unas imágenes de cómo está la iglesia. Gracias a Dios, aquí mis hermanos están siempre dándole mantenimiento para que esté ordenado, para que esté limpio, preparados para el día en que podamos abrir las puertas. Sé que nos tenemos que reivindicar, porque sé que ya no va a ser igual y tenemos que hacer algo, y gloria a Dios por eso, pero qué bueno que no nos han callado la voz y Dios nos tiene con vida. Así es que puede estar cerrada la iglesia, pero no cerrada nuestra boca para hablar acerca de las maravillas del Señor. Y vamos a hablar acerca de Él. Y qué bueno que esta mañana usted se conectó con nosotros. Vamos a leer el versículo 1, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra. Mis hermanos, esta epístola ya nosotros pasamos varios domingos el año pasado estudiándola junto con los jóvenes y con algunos servidores que nos reuníamos a las 7 de la mañana. Esta epístola es directamente, mis hermanos, para todos aquellos hebreos, aquellos judíos que estaban, hermanos, que habían renunciado, ellos habían renunciado a su fe judaizante y ellos habían abrazado el cristianismo, habían abrazado el camino. Entonces, mis hermanos, pero empezaron a ver lo que hoy en día hay también. Empezaron ellos a decaer, empezaron ellos a preocuparse, porque ellos estaban esperanzados que no iban a morir sin que antes el Hijo del Hombre apareciese y pudiera llevarles
Pero habían pasado ya los años, había pasado algún tiempo. Ellos veían que lejos de que el Hijo del Hombre apareciera nuevamente, estaban viendo que muchos de ellos estaban perdiendo muchos de sus familiares por las persecuciones que había. Entonces empezaron a desesperarse y empezaron a preguntarse ellos si valía la pena seguir adelante, si valía la pena haber renunciado al judaísmo para abrazar el cristianismo. Entonces, hermano, empezó a generar ciertos conflictos en todos ellos y empezaron, mis hermanos, más que tener conflictos, hermanos, su fe empezó a decaer. Entonces ahora el conflicto era si valía la pena seguir el camino de Jesús o regresarse. Y de hecho algunos lamentablemente regresaron. Entonces el escritor a los hebreos escribe precisamente esta carta para ese tipo de personas, para esos hermanos que estaban ya desesperados y que se sentían que no valía la pena seguir esperando. Ya estaban sin esperanza, muchos de ellos sin aliento. Mis hermanos, ¿cuántos días llevamos ya en esta cuarentena? Ya son más de 30 días. Yo sé de que en este tiempo ha pasado tantas cosas. Y algunas veces, y nosotros no estamos exentos de las cosas que pueden pasar. Esto ha golpeado la economía, ha golpeado, hermano, hasta la estabilidad espiritual y tantas cosas como esas. Y nosotros algunas veces hemos llegado a desesperarnos. Y algunos han llegado a preguntarse, ¿dónde está el Señor? Y hemos escuchado voces de diferentes formas, de diferentes maneras. Hemos escuchado todo tipo de ideas, hermano, de opiniones acerca de lo que está pasando. Desde aquellas, hermanos, más catastróficas hasta aquellas más esperanzadoras. Y encontrar esa palabra de lo que el Señor nos quiso dar a entender, algunas veces se vuelve, mis hermanos, tan difícil. Déjeme decirle, no es la primera pandemia que la humanidad ha tenido que pasar, que la creación ha tenido que pasar. Han habido pandemias mucho más grandes, hermanos, donde han muerto millones de personas. Claro, lo que sucede es que cuando nosotros hablamos del coronavirus, es algo que se transmite tan fácil. La aportación, hermano, de una persona a otra persona se ha tornado, hermano, altamente contagiosa. Entonces, y a esto agréguele que a lo mejor nosotros no hemos tomado, o nuestra población no ha tomado las medidas necesarias. Entonces, ¿cuántos a lo mejor en sus casas estarán desesperados? Entonces el escritor a los hebreos les va a hablar acerca, si usted lo ve, el libro de los hebreos exalta bastante el sacerdocio de nuestro Señor Jesús y habla acerca de lo que significa seguir a Jesús y la grandeza de Jesús por sobre todas las cosas, por sobre toda la creación, que Él es la razón de ser de la creación y todo eso. Entonces el escritor a los hebreos esta mañana nos recuerda acerca de esa palabra. Mire cómo dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra. Lo menos que nosotros algunas veces aprendemos a distinguir es: ¿estará el Señor en medio de todo esto? Mis hermanos, quiero decirles, Dios está en medio de la situación en la cual se está viviendo. Mis hermanos, Dios ocupó a los antepasados, a los profetas para hablar. Dios nunca ha guardado silencio. Y las veces que aparentemente el Señor ha guardado silencio es porque ese silencio ha sido parte de la forma como Dios se ha comunicado con su creación, mis hermanos. Pero Dios no está con los brazos cruzados. Nada por el estilo, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros en nuestras desesperaciones empezamos nosotros a querer buscar respuestas, muchas veces respuestas donde no las hay. Y lo menos que nosotros se nos viene a la mente, vea, buscamos nosotros respuestas, que si es un juicio de Dios, que si es, hermano, que si son castigos que han venido de parte del Señor, que si son la consecuencia. Hermano, empezamos a buscar nosotros tantas cosas. Dice la palabra del Señor que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés le preguntaron a Jesús, porque ellos estaban inquietos acerca de las señales, y lo veíamos la semana pasada, la semana antepasada, en la semana de Semana Santa, veíamos acerca de lo que dice el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, versículo 32. Si usted tiene su Biblia, si me hace el favor de poderlo buscar, Marcos capítulo 13, versículo 32, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquellos que estaban desesperados, y a lo mejor nosotros hemos escuchado, hermano, tantas cosas, hermano, y perdone que se lo diga, tantas tonterías, hermano, y hemos tratado de ver cómo forzamos la escritura, y mis hermanos, pero ¿qué fue lo que Jesús les dijo?
Porque a lo mejor nosotros nos preguntamos y decimos, ¿será que la venida del Señor está cercano? ¿Será de que hay juicio? ¿Será de que...? Y tantas cosas como esas. Mis hermanos, lo he recalcado, creo, cada vez que me he subido en este púlpito, y lo voy a seguir recalcando y recordándole, mis hermanos. Más que empezar a ver hechos catastróficos alrededor, nosotros tenemos que aprender a distinguir, mis hermanos, cuál es la razón por la cual Dios nos permitió que pudiéramos vivir nosotros en esta pandemia, mi hermano. ¿Por qué no fue nuestra generación pasada? ¿Por qué no es la generación que va a venir? La generación que va a seguirnos después de nosotros van a tener que enfrentar también muchos retos, hermano. O sea, es que encontremos la esencia de la palabra, y que en la esencia de la palabra nosotros podamos ver, podamos distinguir y podamos decir: Señor, esta es una oportunidad para que la iglesia, nosotros la iglesia, y no solo hablo por la iglesia Tierra de Bendición, tomemos, hermano, el papel por el cual Dios nos tiene con vida, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos manda. O sea, más que empezar a buscar nosotros por qué, para qué, más que empezar a buscar hechos catastróficos, más que querer forzar la escritura, es que la iglesia, hermanos, nos vayamos a la palabra. Mire cómo le contestó a Pedro, Juan, a Andrés y a Jacobo. Dice el versículo 32 de Marcos capítulo 13. Pero de aquel día y de la hora, le dice Jesús, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, saben acerca de eso. Mirad y miren lo que Dios nos vuelve a recordar hoy en día a la iglesia. A la iglesia nos dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, que esto es: velad, dice la palabra. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Hijo, más que estar buscando hechos apocalípticos, más que estar buscando tantas cosas, hijo, te mando para que hagas la obra por la cual yo te mandé. Te mando para que ahora como iglesia nosotros asumamos el reto, hermano. Lo hemos hablado hasta la saciedad, y de veras, nuevamente, mis hermanos, yo me siento contento por la iglesia que Dios me ha permitido pastorear. Porque he visto en una forma cómo se han despojado, cómo han extendido su mano solidaria hacia el prójimo. He visto tantas cosas como... O sea, que lejos de todo eso, nosotros, hermanos, más que buscar los por qué o para qué, es que nosotros como iglesia, hermanos, asumamos la responsabilidad por la cual Dios nos tiene con vida. Y Dios le dice eso a los apóstoles. Y les dice: mire, del día y la hora nadie sabe, pero si ni los ángeles saben. O sea, ¿por qué nos vamos a preocupar por algo que ni los ángeles saben? Simple y sencillamente nuestra misión es velad y orad, hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Punto. Dios no ha guardado silencio. Regresemos nuevamente a Hebreos capítulo 1, en el versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Dice la palabra: al hablarnos el Señor, al revelarse, hermanos, desde el momento que Dios se reveló por medio de los antepasados, desde el momento que Dios se reveló, hermano, a través del profeta Elías por un silbo apacible. Dice la palabra que se reveló a Moisés, hermano, entre medio de truenos y lluvias, hermano. O sea, Dios tiene diferentes formas de revelarse. Ahora se nos revela a nosotros la iglesia, y nos dice el Señor: hijo, más que estar buscando tantas cosas, yo te mando para que hagas la obra que yo te he encomendado. Vea lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo quiero que veamos acerca de algunos, hermanos, de algunos aspectos de los cuales vale la pena que nosotros volvamos a recordarlos acerca de la persona de Jesús. O sea, nos dice: ya habló por medio de los profetas a nuestros antepasados, dice. Ahora nos habla directamente por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, estaba hablando a una iglesia moribunda, a una iglesia que había perdido la esperanza. O sea, nos habla a nosotros que a lo mejor en nuestras casas estamos, hermano, con una incertidumbre tremenda, estamos preocupados. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues, hermano, tengo que decírselo. Y la palabra, mis hermanos, no lo oculta. La palabra del Señor nos habla acerca de las situaciones que pasaron grandes profetas, que pasaron hombres de Dios, mis hermanos. Y la palabra del Señor también nos enseña que dice que vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Pues tal parece que esto va para largo, mis hermanos. Pero, mis hermanos,
más que preocuparnos nosotros por ese detalle, que yo sé que es importante para nosotros, para nuestra integridad física, para nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, pero más que preocuparnos, tiene que ser nuestra preocupación: ¿estoy haciendo la obra que el Señor me ha encomendado como iglesia? ¿Qué estoy haciendo? Mire, hermano, ahora le iba a presentar el escritor a los hebreos, le iba a presentar a aquellos que querían retroceder, o sea, a los que a lo mejor nuestra fe ya se debilitó, aquellos hermanos que ya nos sentimos frustrados, traumados. Ahora el Señor nos va a presentar quién es el Jesús a quien nosotros le servimos. ¿Quién es ese Dios, hermano, en el cual pareciera como que si ha guardado silencio, como pareciera estará el Señor en medio de todo esto? El Señor está en medio de todo esto desde un inicio y sigue estando y va a seguir estando, mis hermanos. Eso ni lo dude. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué dice que hizo el Padre? Dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mire lo que dice: a quien constituyó heredero de todo, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Heredero de todo, dice la palabra. Quiero que lo veamos, hermano, cuando dice heredero de todo. Lo que dice el Salmos capítulo 2 en el versículo 8. Salmos capítulo 2 versículo 8 dice la palabra de la siguiente manera. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, dice. El poder que Jesús, al decirnos en el libro de Mateo, hermano, cuando nos dice que hagamos discípulos, hermano, el Señor cuando nos dice que hagamos discípulos, nos dice: mire, hijo, podemos salir nosotros, hermano, cuando extendemos nuestra mano solidaria, cuando hablamos nosotros de nuestro Señor Jesús, hablamos de una palabra esperanzadora, porque a quien nosotros estamos presentando no es cualquier cosa. Presentamos a aquel que ahora dice la palabra que es heredero de todo. Ahora, no es heredero solo de la tierra, sino de todo el universo. Ese es el bendito Dios a quien nosotros le servimos, predicamos y lo vamos a seguir haciendo, mis hermanos. Dice que lo nombró heredero de todo, lo constituyó heredero de todo, dice la palabra. Pues ese es el Dios al cual nosotros hemos creído. Si muchas personas, hermanos, hoy en día se sienten seguros, hermano, porque a lo mejor la empresa en donde ellos, el rubro donde trabajan, hermano, les han dicho: mire, no se preocupen por el salario, no se preocupen por las prestaciones, porque a lo mejor son empresas muy sólidas y a lo mejor son empresarios, hermanos, de los pocos que hay empresarios de que han hecho empatía con sus trabajadores y le han dicho: mire, hasta donde podamos lo vamos a hacer, pero no se preocupe por la solidez que tiene la empresa. Pues mi hermano, la solidez que tiene el Dios a quien nosotros le servimos, hermano, cuando hablamos nosotros de Jesús en medio de la situación en la cual nosotros vivimos, hermano, hablamos de un Jesús, hermano, que cuando resucitó, dice la palabra, que el Padre lo ha hecho heredero de todo lo que existe, dice. No solo de la tierra, sino del universo. Son 7 cosas de las cuales nos habla del versículo 2 al versículo 3. ¿Cuál es la otra cosa, hermano, de la que nos habla la palabra del Señor? Mire lo que dice: constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, dice la palabra. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 16, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. O sea, hermano, nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos, mis hermanos, nosotros somos la respuesta. Nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Jesús es el agente del Padre en la obra creacionista, en la obra creadora. Y nosotros, hermanos, ¿qué nos ha hecho el Señor? Nos ha dado ese poder, esa autoridad, esa bendición. Ahora que la creación respira, nosotros tenemos la oportunidad de poder empezar de nuevo, mis hermanos. Mientras Dios nos dé un hálito de vida, nosotros le servimos a aquel que es heredero de todo. Aquel, dice la palabra del Señor, si el Señor lo ha hecho heredero de todo, por quien asimismo Él es la razón de ser por la cual existe el universo, dice. O sea, mis hermanos, que la razón de ser por la cual nos alcanzó la misericordia fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros le servimos. O sea, de que en estos momentos, hermanos, de desesperación, en estos momentos que pareciera, mis hermanos,
El Señor guarda silencio. Es un buen momento para que recordemos nosotros esta palabra, que el Jesús a quien yo le sirvo es el heredero de todo lo que existe, que el Jesús a quien yo le sirvo es aquel a quien no solo lo ha constituido heredero de todo, sino que es aquel por medio del cual dice que hizo el universo. Yo soy la razón de ser de Jesús. ¿Y qué más dice la palabra? El cual dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 1, siendo el resplandor de su gloria, dice. De igual forma que el resplandor del sol llega a la tierra, hermano, así Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser el resplandor de la gloria del Padre a través del Hijo, de la gloria del Hijo a través de aquellos que le hemos conocido a Él. O sea que más que estarnos preguntando cuáles son los hechos, más que andar buscando respuestas, nosotros, nuestra preocupación tiene que ser que el amor de Cristo brille a través de nuestros rostros y de nuestras vidas. Que el amor de Cristo en estos momentos de penurias y de tantas cosas, nosotros, hermanos, tenemos que brillar, pero no brillar con luz propia, sino brillar con la luz de Cristo, mis hermanos. Eso dice la palabra. Vea la responsabilidad que tenemos. Entonces habría que preguntarnos, ¿estoy brillando? ¿Estoy mostrándole a mi vecino? ¿Estoy mostrándole a los demás la luz de Cristo? ¿Están viendo eso en mí? Lo que yo escribo en mis muros, ¿están viendo, hermano, que se refleja eso? ¿O están viendo otra cosa, hermano? ¿O están viendo a un patán? ¿O están viendo a un vulgar? ¿O están viendo a alguien, hermano, que lo ocupa para poder denigrar y para hacer tantas cosas? ¿Para qué ocupamos nosotros, mis hermanos? Seamos entes de paz. Que la luz de Cristo, oiga bien lo que dice la palabra. Si dice que Jesús es el resplandor de su gloria, ¿qué somos nosotros entonces? Si a nosotros nos alumbró la luz de Cristo, ahora que esa luz de Cristo, hermano, pueda brillar a través de nosotros, mi hermano. Y este es un buen momento para que se pueda ver esa luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa dice Hebreos capítulo 1? Dice, Él es la imagen misma, dice la palabra, de su sustancia. O sea, ver a Cristo es ver al Padre. Y ver nuestras vidas, que la gracia, la misericordia del Señor nos ha alcanzado, tendría que ser ver a Cristo. Hermano, no me canso de decirlo, que esta situación que nosotros estamos viviendo en este momento ha servido de mucho, nos ha dejado tantas lecciones, hermano. Desde estafadores, desde gente que ha sacado lo peor, hermano, y se está lucrando de lo que está pasando, hasta aquellos hermanos que han extendido su mano solidaria. A mí me consta de cuántos de nuestros miembros de la iglesia, hermano, y se lo recalco, puedo hablar por los hermanos de Tierra de Bendición, sin necesidad de tomar ningún selfie, ninguna foto, hermano, que han extendido su mano solidaria al prójimo. Mis hermanos, a lo mejor nadie se ha dado cuenta, a lo mejor nadie lo vio, a lo mejor ni el destinatario que recibió esa ayuda se dio cuenta a quién se lo mandaba, pero el Cristo de la gloria sí lo vio, mi hermano. Y eso es lo más importante. A lo mejor no hemos subido tantas fotos, hermano, de las personas a las cuales nosotros pudimos haber alcanzado con víveres y con tantas cosas. Y gloria a Dios, hermano, porque si pudimos hacerlo fue porque el Señor nos proveyó. Porque si no nos hubiera provisto, no lo hubiéramos hecho, mi hermano. Pero si la palabra del Señor nos enseña, fíjese, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, entonces nosotros, miren la responsabilidad que tenemos hoy en día, ser el resplandor de la gloria de Cristo. O sea, en lugar de ser luz, de ser oscuridad, en lugar de hablar el mismo lenguaje que hablan todos mundo, hermano, y que se ven tantas cosas, nosotros tenemos que ser portadores, hermano, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que puedan ver, dice, Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué más dice acerca de Jesús? Dice que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la palabra. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, la voz creativa que estuvo, hermano, cuando se hizo el universo. Esa voz creativa, hermano,
que le da vida al que no la tiene. Esa voz creativa, hermano, esa voz de nuestro pastor, esa es la misma voz que hoy en día, hermano, tiene que llevarnos a nosotros. Que no se nos pueda, hermano, Dios, si con esa voz creativa estuvo a la hora del universo, hermano, al Señor no se le ha escapado lo que está pasando en estos momentos, mis hermanos. Él dice la palabra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Acaso no es Él el que nos ha sustentado a nosotros, hermano? ¿Acaso no podemos nosotros dar fe, hermano? Mire, el problema es que algunas veces nos tornamos demasiado mal agradecidos. Algunas veces se nos olvida que nosotros que estamos de pie, el Señor nos tiene con vida, hemos tenido alimento en nuestras casas, hemos podido tenderle nuestra mano al prójimo, porque mis hermanos, quien nos sustenta, nuestro sustentador, es aquel que con su voz creativa hizo los cielos y la tierra, y gracias a su gracia, a su misericordia bendita y divina, Él nos ha sustentado hasta este día, y al igual que sustentó al profeta, lo va a seguir haciendo. Si lo hiciera o no lo hiciera, mi hermano, por último, Él sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro sustentador. ¿Qué otro Dios? ¿Qué más dice la palabra? Hebreos, refiriéndose a Jesús. Acuérdese a esa iglesia que estaba moribunda, que estaba preguntándose, ¿vale la pena seguir a Jesús? Podemos preguntarnos, ¿vale la pena seguir a Jesús? Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena no retroceder. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena que si he resbalado, si he caído, me tengo que levantar, quitarme el polvo y seguir adelante. Porque quien yo le sirvo es aquel que sustenta todo, es el heredero de todo, es el resplandor de la gloria del Padre. Y dice la palabra, y habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mire, mi hermano, Jesús, nuestro sumo sacerdote, al purificar nuestros pecados hizo algo inigualable, algo que nada ni nadie podía hacer. ¿Cómo no he de adorarle, mis hermanos? ¿De dónde radica nuestra esperanza? ¿De dónde radica nuestra fe? ¿De dónde radica, hermano, el que nosotros tengamos una esperanza viva y verdadera, mis hermanos? Que si el Señor en medio de esta pandemia nos llevara con Él, nuestra esperanza no va a desfallecer, nuestra esperanza va a estar más viva que nunca. ¿Pero por qué? Porque nuestro sumo sacerdote efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice. Les decía a mis hermanos, esta situación ha sido para sacar lo peor o lo mejor de muchos. Que a lo mejor muchos de nosotros, hermanos, la comida hasta se nos está perdiendo. Y cuánta gente a lo mejor está necesitando lo que nosotros tenemos. Yo creo que valdría la pena que nosotros viéramos nuestra nevera, nuestra refrigeradora, hermano, que viéramos cuántas cosas tengo en exceso, mis hermanos. Porque a lo mejor nos hemos vuelto, hermano, compradores impulsivos, hermano. Porque el marketing, porque la presión, porque la sociedad, porque aquella desesperación, hermano, nos ha llegado a tal grado que con tener el sustento yo en la casa, con eso me basta. No, mis hermanos, no fue así como hizo Jesús. El que fue crucificado, el que se presentó como sacerdote y como la ofrenda perfecta, fue nuestro Señor Jesús, hermano. No le importó el dolor. Jesús, hermano, aquello que los poderosos de esa época dijeron, nos quitamos la piedra en el zapato, aquellos que dijeron, nos deshicimos de Jesús, hermano, eso se volvió para nosotros algo esperanzador, algo misericordioso y algo, mis hermanos, con lo que nosotros caminamos todos los días. Y dice la última cualidad, de los hechos que habla de Jesús ahí, dice, después que Él, hermano, fue efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice que se sentó a la diestra del Padre. Más que sentarse a la diestra en un lugar material, en un lugar físico, hermano. El apóstol Pablo le decía en Gálatas capítulo 4, versículo 10, que decía que Jesús, hermano, no está en un trono, daba a entender que no estaba en un trono material. Sería limitarlo, hermano, nosotros el poder de Jesús. Dice que Él está por sobre encima de todo, dice la palabra. O sea, de que
Jesús, el Dios a quien nosotros le servimos, el que nos habla ahora por medio de su palabra y por medio de todo eso, hermano, ahora ese Jesús, el Padre lo puso por encima de los cielos, por encima de todo. O sea, no hay un trono donde nosotros podamos ver físicamente a Jesús. Eso sería limitar su grandeza, mis hermanos. Y dice la palabra, gracias a estos 7 hechos, que ya lo hemos dicho varias veces, el hecho de decir se sentó a la diestra del Padre, por decir, hermano, todo lo que se tenía que hacer ya fue hecho. Ya no hay más sacrificio. Se efectuó el sacrificio perfecto que solo nuestro sumo sacerdote lo pudo haber hecho. Todo esto, hermano, que hizo Jesús, lo marca, dice la palabra, y de acuerdo a lo que dice Hebreos, como superior a los ángeles, dice. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mis hermanos, ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Y el Dios, mis hermanos, que lo sustenta todo en todo, y que está por encima de todo eso. Siempre hay una palabra esperanzadora de parte del Señor, y el salmista lo decía. Y quiero terminar con esta palabra esperanzadora que dice el Salmo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la palabra, Salmo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Pues hermano, en Hebreos cuando hemos visto el tipo de Dios a quien nosotros le servimos. Y así como el escritor a los hebreos le estaba recordando a los que habían renunciado al judaísmo y habían abrazado la fe de Jesús y estaban desesperados, estaban, hermano, estaban inquietos, estaban tristes, que ya no sentían ninguna esperanza. Entonces hubo necesidad que el escritor a los hebreos le hablara acerca de quién era Jesús. Pues esta mañana el Señor nos recuerda lo mismo. El Señor nos dice: nosotros no le servimos a Perico el de los Palotes, a cualquier cosa. Nosotros le servimos al único Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Y mis hermanos, ese Dios que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, hermano, nosotros recibimos esa bendición de parte del Señor. Pero alégrense todos los que en ti confían. O sea que, hermano, este es el momento para que nosotros aprovechemos, alegrarnos, gozarnos en medio de Él. Este es el momento para que volvamos nuestro rostro. Oiga bien, ¿qué estamos haciendo? Nos hemos humillado durante estos días. Hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados. Hemos tendido nuestra mano solidaria al necesitado. Hemos vuelto nuestro rostro delante de Él. Nos hemos vuelto a la palabra y a la oración, mis hermanos. Más que salir a la calle, tantas cosas, nos hemos vuelto al secreto del Señor. Porque si hemos confiado en el Señor, el salmista decía: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás de tu favor, dice. Que Dios nos ayude a que no regresemos del lugar de donde un día Jesús nos sacó. Que esas palabras esperanzadoras, que el heredero que es por sobre todas las cosas, que el sumo sacerdote que presentó la ofrenda y él mismo se dio como ofrenda, sea que nosotros le sirvamos hasta el último día de nuestras vidas. Mientras tengamos un hálito de vida, vamos a seguirle adorando a Él. Vamos a orar para despedirnos. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Cantamos una alabanza, mi hermano. Gracias, Señor. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Jesús, Para hacer vivir, gracias, Jesús. el espíritu humilde, y para vivificar
vivificar. Dígaselo al Señor. Corazón quebrantado. Para Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina Gracias, Jesús. por los siglos. Y su nombre Y su nombre santo es. Gloria a ti, Señor. a Él al que alabamos, al santo y sublime, al que está por encima de los cielos de los cielos. A el alto y sublime Gracias, Jesús. que habita en la eternidad. Y su nombre es el Santo. Nombre es el Santo de Israel. Le adoramos al que habita en las alturas. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo. Sea la gloria, Dígaselo en su casa. honor, Dígale a Él, levante sus manos. alabanza Deje de hacer lo que tenga, lo que esté haciendo. poder Y dígale al que reina por los siglos de los siglos. al que reina Ese es el Jesús a quien le servimos. por los siglos y su nombre